¿Cuántos saben que Dios es bueno? No, como que los tomé por sorpresa, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Mira, no importa la adversidad, no importa el tiempo, no importa la dificultad que estemos viviendo, siempre Dios será bueno. Y eso es algo que, si quiero hacerte énfasis, no importa que sea la primera vez que nos estés visitando o que quizá lleves mucho tiempo ya acompañándonos en la iglesia y viviendo la vida cristiana, quiero que siempre recuerdes esto: Dios es bueno. Por encima de toda circunstancia, por encima de toda situación, por encima de todo problema, siempre Dios es bueno. Debemos ir mucho más allá de nuestras adversidades, mucho más allá de nuestros problemas, y para esto debemos aprender a desarrollar visión. Di conmigo, visión. ¿Sabes? Hemos pensado que visión es, sí, ver más allá y tener como que un punto de vista más lejano. Mira, visión para mí, la verdad, y digo, es mi concepto. Si te sirve a ti, puede edificar tu vida, ok, tómalo. Pero visión para mí es la capacidad de poder interpretar el entorno y superarlo. Vuelvo a decirlo, visión, la capacidad de interpretar el entorno. ¿Para qué? Para superarlo. Porque limitaciones en nuestra vida siempre vamos a tener, dificultades en nuestra vida siempre vamos a experimentar, problemas, por supuesto que sí, pero avanzar a través de ellos o a pesar de ellos se hace si tenemos visión. ¿Si tenemos qué? ¿Por qué te lo digo? Si tienes un problema o has tenido algún tiempo de dificultad, muchas veces esos tiempos de dificultad vienen y se hacen tan cerca tuyo. Si fuera que el problema estuviera lejano, que tú lo ves allá, pues lo ves pequeño, pero el problema siempre se hace tan cercano que tú no puedes superarlo, que tú consideras que no puedes pasar más allá, que no puedes ir más allá, sino que está ahí, no te deja avanzar y de hecho no te deja caminar porque no puedes ver claramente hacia adelante. Entonces, cuando tú tienes visión, es cuando tú aprendes a decir, ok, aquí está el problema, es real, no lo puedo negar, aquí está la dificultad. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo comenzar a mirar cuál es el entorno de esa visión. Puedo comenzar a mirar cuáles son las posibilidades reales que tengo. Es más, puedo comenzarme a imaginar qué hay más allá de ese problema y qué hay más allá de esa adversidad. Y al comenzar a desarrollar eso, bueno, si yo digo, detrás de este problema que tengo, pues allá detrás del problema está la promesa que Dios me ha hecho de que las cosas van a estar bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, eso se va a convertir en un motivador para mi vida, para que yo diga, no voy a ver el problema, no lo puedo negar, pero no voy a mirar al problema, voy a ver la solución y la respuesta de lo que Dios tiene para mi vida. Eso es lo que se considera o lo que yo considero que es visión. Creo que puede ser un poco más sencillo interpretarlo de esa manera que colocarlo como una manera, no sé, soñadora de, la visión de tu futuro. Sí, pero si tienes una visión para el futuro con un presente lleno de problemas, ¿sabes? Esa visión se va a nublar, se va a convertir en un sueño, no se va a convertir realmente en una meta, que es lo que debe ser. Así que tú y yo, al desarrollar visión, lo hacemos a través de pasar por encima de toda dificultad. Si tú me dices, pastor, pero es que no sé para qué pude haber, no sé cuál es el propósito de mi vida, no sé para qué pude haber sido creado. Te recuerdo, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. En la Biblia hay muchos personajes, uno de ellos quizá de los que más resalta en la historia de la Biblia e inclusive en la historia universal es José. José, el hijo de Jacob, que llegó a ser el segundo en el trono de Faraón, de Ramsés II. Ok, ese José es el que quiero solamente recordarte hoy y recordarte algunas de las cosas que fueron dichas por su papá de él o respecto a él. José nos recuerda siempre que en tiempo de dificultad, si aprendemos a ver lo correcto y hacer lo correcto, al final nos va a ir bien. ¿Cómo nos va a ir? Porque José tuvo las dificultades, todas las adversidades, o sea, él supo hacerle frente al problema. Pudo haberse quedado atorado en medio del problema, pudo haber renunciado al proceso en medio del problema, pero al contrario de eso, él se esforzó. Al contrario de eso, él dio lo máximo. O sea, desde el momento en que él cae en el pozo hasta el palacio, José siempre dio lo mejor de sí. Fue exactamente el mismo cuando fue esclavo que cuando estuvo al lado del faraón y teniendo toda autoridad sobre Egipto. Era el mismo, no cambió. Por supuesto, fue madurando a través de las etapas de su vida, pero él como tal no cambió. Siempre dio el máximo de su esfuerzo. No sé si quizá por eso sea que el Señor Jesús nos dice que debemos aprender a dar siempre la milla extra,
que siempre debemos como aprender a extendernos un poquito más, a estar dispuestos a dar más, lo que podemos y aún un poco más, como extendernos a hacer lo máximo, porque detrás de eso siempre vendrá una buena respuesta. Escúchame, la Biblia dice que todo esfuerzo, Proverbios dice, todo esfuerzo tiene su recompensa. Y a veces queremos la recompensa sin esfuerzo. La Biblia dice, todo esfuerzo tiene su. Así que, viendo la vida de José, hay algunas cosas que él hizo, hay algunas cosas que sobre él fueron declaradas, que de su vida fueron declaradas, que fue lo que le permitió a él tener bendición, éxito y más allá que eso, que le permitieron a él superar los tiempos de adversidad en su vida. Si tienes su Biblia allí o si eres de las personas que les gusta tomar notas, vamos a estar basados en Génesis capítulo 49, verso 22 al 25. Génesis 49, verso 22 al 25. Comienzo leyendo el verso 22. Dice esto: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Rama qué? ¿Quién es rama fructífera? ¿Quién es rama fructífera? José, sí, José. Sí, rama fructífera es José. Ahora, piensa en esto. José era fructífero, pero nunca conoció al Señor Jesús. Pero en su diseño, él era fructífero. ¿Qué era? O sea, ser fructífero es tener la capacidad de producir y dar fruto en la temporada que se debe y aún fuera de esa temporada. Eso es ser fructífero. ¿Eso es ser qué? En Juan capítulo 15, el Señor Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Separados de mí, ¿qué pueden hacer? Separados de mí, nada pueden hacer. Pero si permanecen unidos a mí, entonces ustedes pueden dar mucho. Entonces piensa en esto: si José fue fructífero sin estar unido al Señor Jesús, imagina, tan solo imagina lo que va a pasar en tu vida y lo que va a pasar en ti que estás unido a Cristo Jesús. Di conmigo: José fue fructífero y yo seré más que fructífero. Claro, estamos unidos al Señor Jesús. Y eso marca una diferencia y eso comienza a marcar una ventaja que tenemos nosotros. Ahora dice esto: él es fructífero, tú eres fructífero, pero dice, cuyos vástagos o ramas se extienden sobre el muro. Me encanta pensar en los muros como esas dificultades, limitaciones o adversidades que nombré hace un momento. ¿Por qué? Porque están allí, son reales, están allí y, bueno, una de las ventajas que tienen los muros para nosotros, una ventaja que tienen para ti los muros, es que los muros no crecen, a menos de que alguien los siga edificando. Pero cuando el muro ya está, el muro no crece. El muro está ahí simplemente. Eso quiere decir que tú puedes sobrepasarlo. Dice es fructífero, pero porque aprendió a extenderse sobre el muro. Es fructífero porque no se quejó por tener un tiempo de dificultad. No se quejó por pasar un tiempo o haber tenido una experiencia traumática, dolorosa, que detuvo su vida. No se detuvo porque abrazó la amargura y dijo: de aquí no salgo y yo no voy a perdonar y no voy a hacer las cosas correctas y yo no tengo por qué pedir disculpas y yo no tengo por qué nada de eso. A mí que me pidan todos los demás. Pero te escondiste detrás de un muro. Y el que tiene que proyectarse, el que tiene que extenderse, eres tú. José era fructífero, sí, pero sus ramas pasaron por encima del muro. Quizá esa fue la razón porque José en todo, por la cual José en todo le fue bien, en todo tiempo fue prosperado. ¿Por qué? Porque aprendió a prosperar, a crecer en lugar de a quejarse. ¿Alguien aquí conoce a alguna persona que se queje? ¿Sí? Aparte de ti, no, aparte de ti, ¿conoces a alguien más? Quejarse es rico, ¿verdad? Uno se puede quejar. ¿Y saben qué? Estamos en una cultura donde la gente que se queja a veces le prestan más atención y entonces solamente aprenden a quejarse y viven de quejarse. Y alcanzan ciertos objetivos y ciertas cosas, pero a través de quejarse. El asunto es que no están superando nada, solamente se están quejando.
Ahora, sí, 120 días, ya ha pasado el año. ¿Qué? 120 días. Se termina un mes, hoy, mañana comienza uno nuevo. 120 días. ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Ya las identificaste? ¿Cuáles son a nivel económico? Es que si yo pudiera tener tal y si alcanzara esto, o de repente tú dices, no, es que yo quisiera tener el talento que tiene tal persona para vender o para poder comunicarse, para poder expresarse. Yo quisiera tener ese don de gentes para poder llegar y ser más entrador con la gente, pero no lo tengo. O sea, ¿cuál es tu muro? En otras palabras, ¿cuál es esa adversidad que está rodeando tu vida? ¿Cuál es esa situación que te tiene detenido? Y escúchame, es un muro y los muros se pueden trepar. Algunos que son aquí un poco más cristianos, bien evangélicos, están pensando, pastor, pero los muros también se pueden derribar como los muros de Jericó. No, mire, eso solo pasó en Jericó. Y solo fue esa vez. No pasó nunca más. De ahí en adelante, solo Josué, que fue el de Jericó, el de los muros de Jericó, tuvo como 34 batallas más después de eso, ciudad tras ciudad, tras ciudad, tras ciudad, y nunca se repitió la historia de los muros de Jericó. De resto tuvieron que escalarlos, tuvieron que sobrepasarlos, dijeron, ok, ya sabemos que Dios está con nosotros, hizo cosas grandiosas al principio, sabemos que tenemos el respaldo de Dios y de aquí en adelante nos toca a nosotros, sabiendo que llevamos donde quiera que vayamos el respaldo de Dios. Sí, pero es que hay gente que, no, pastor, es que yo a mi dificultad, a mi problema, a mí me enseñaron a escribir las dificultades, ponerlas en el piso y comenzar a darle vueltas. Sí, como que las pongo en la mesa y voy a darle 7 vueltas a la mesa, porque ahí está la dificultad y se va a caer la dificultad, y se va a caer. ¿Sabes qué? No se va a caer, te va a marear. Porque si hay un muro, la Biblia dice, José tuvo muros, era fructífero, sí, su diseño era fructífero, y para que no se perdiera su diseño, se extendió más allá de los muros, pasó por encima de los muros. Pasó por encima de las dificultades, pasó por encima de los momentos difíciles de la vida. No se quejó porque nadie lo quería, porque su papá nunca fue a buscarlo. No se quejó porque sus hermanos lo odiaban. No se quejó por eso. Nunca se quejó delante de Dios y le dijo, ¿para qué me diste este sueño si al final se convirtió en un tropiezo para mi vida? No, simplemente se extendió y ya. Fue simple, fue sencillo. Quizá porque, número 1, aprendió a desarrollar fe. ¿Desarrollar qué? Es el número 1. 4 puntos o 4 maneras cómo superar la adversidad en la vida. La primera, aprende a desarrollar tu fe. ¿Y por qué puedes desarrollar tu fe? Porque hay promesas de Dios para tu vida. Voy a decirlo de nuevo. Puedes desarrollar tu fe porque hay promesas de Dios sobre tu vida. Efesios capítulo 3, verso 20 dice, a Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir. Por su poder eficaz. Pregunto, ¿de quién es el poder? ¿En quién actúa? Ese poder eficaz actúa en ti. Y ese poder eficaz es el que puede hacer muchísimo más de todo lo que tú te puedas imaginar o pedir. Ahora, actúa en ti si tú quieres que Dios actúe en ti. Tú puedes imaginarte, puedes pedir, no creyendo que Dios te va a responder. Es más, puedes dejar de pedir y decir, Dios sabe. Es una frase de cajón mentirosa que nos ha engañado y hemos caído en esa trampa y también se ha levantado un muro. ¿Por qué? Porque podemos decir, es que Dios sabe todo lo que yo necesito, por eso no necesito pedirle. No, la Biblia dice, pidan. La Biblia dice pidan. Jesús nos enseñó a pedir y no solamente una vez, muchas veces. Él dijo pidan, pidan, pidan. Es más, alguna vez le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Ustedes no han recibido porque ustedes no han pedido. Y el Señor Jesús caminaba con ellos, así que Él sabía ellos qué necesitaban. Pero con todo y eso les dijo, tienen que aprender a... Pero, ¿cómo te imaginas tu futuro? ¿Te imaginas un buen futuro o un mal futuro? Bueno, voy a cambiar, ¿verdad? Porque de repente ahorita empiezan a llorar algunos. No, mi futuro está terrible. No, pero antes de que llores, cambio el panorama. ¿Puedes imaginarte un futuro glorioso con las bendiciones de Dios, sumándole
a que tú ya alcanzaste cada sueño, cada proyecto, a que ya alcanzaste aquello que te estás imaginando. Piensa en ese futuro multiplicado por el poder de Dios actuando a través tuyo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Que si yo puedo creer que Dios lo puede hacer y que Dios puede obrar su poder que actúa en mí, entonces lo que yo imagine y lo que yo pida va a ser muchísimo más grande que lo que yo he podido soñar. Así funciona la fe. O sea, la fe no funciona diciéndote, mira, tienes que dar un salto de fe, tienes que dar un paso de fe y ya, y lánzate al vacío. No, la fe no funciona así. La fe funciona diciendo, imagínatelo. La fe funciona diciendo, piénsalo bien. La fe funciona, hay que orar por eso. Y tú comienzas a imaginártelo, comienzas a creerlo, comienzas a orar, a trabajar por eso. Y entonces el respaldo de Dios es el que te va a ayudar para que veas que Dios es poderoso para hacer muchísimo más que todo aquello que tú puedas imaginarte o pedir. Así que alimenta tu fe. ¿Alimenta tu qué? La palabra tiene que ser el mayor motivador de nuestra vida. Porque ¿qué es lo que nos motiva? La palabra. ¿Qué es lo que nos desmotiva? A veces la realidad que vivimos. Sí, no negamos la realidad que vivimos, pero vivimos bajo las promesas de Dios. Vivimos bajo las promesas de ¿quién? Y pregunto, ¿Dios te ha quedado mal alguna vez? Voy a preguntarlo bien. ¿Dios te ha quedado mal alguna vez? Y entonces, ¿por qué no caminamos más confiando en Él? Alimentando nuestra fe, creyéndole a Él, creyéndole a su palabra. Y a veces buscamos otras cosas en lugar de primero el reino de Dios y su justicia. Queremos que se añada todo, pero porque estamos preocupados. Y la Biblia nos dice, entre más te preocupes, más te estreses, entre más dolor de cabeza tengas, tranquilo. Cuando se te vaya a estallar la cabeza y ya tengas esa vena así que se revienta, ahí Dios va a proveer. No. La Biblia dice, pues es que Dios no es cruel. Dios es demasiado práctico, o sea, y lo que Jesús nos enseñó es demasiado práctico, demasiado tranquilo. Busquen el reino de Dios y su justicia. Ok, estás aquí el domingo. Así que mientras tú estás aquí puedes estar tranquilo, mientras tú estás aquí puedes estar despreocupado, mientras tú estás aquí puedes estar, lo mejor de todo, confiado. Lo mejor de todo, ¿qué es? Confiado de que Dios se va a hacer cargo de tus adversidades, de que Dios, mientras tú estás aquí, Dios te va a dar la sabiduría, la inteligencia para que tú empieces a desarrollar la habilidad y la capacidad para pasar por encima de esos muros. Así que comienza a desarrollar tu fe. ¿A desarrollar qué? Mira, tenemos que aprender a dejar de lado las malas noticias. Y no me refiero a cuando solo vemos noticias, ¿sí? Porque hay gente que no ve noticias, pero sí ve novelas. Bueno, ahora ya no son novelas, ahora son series, ¿verdad? Sí, ahora suena mejor. Estoy viendo la serie de Betty la Fea. ¿Qué va? Eso fue un novelón, o sea, sí. Pero tú empiezas a ver cosas que alimentan tu desánimo. Porque comienzas a ver la novela donde todos los matrimonios se destruyen, todos los hijos se van por todos lados, donde nadie es feliz, la única manera de ser feliz es siendo infiel. Y entonces, ¿no es así que son las novelas? Bueno, y entonces, ¿por qué te alimentas de eso? O sea, ¿cómo quieres cobrar ánimo en tu vida? Es que yo quiero que Dios restaure mi matrimonio, yo quiero que Dios me ayude con mi familia. Ok, ¿ya te inscribiste al curso de parejas? ¿A cuál? O sea, llevamos ya 4 cursos, 3 ediciones diferentes, o sea, ya ahí vamos bien. Pero tienes que alimentar tu fe, no tus miedos. Tienes que alimentar tu fe, no tus temores. Tienes que alimentar tu fe, no seguir haciendo más vacíos tus vacíos. A veces tú y yo, ¿sabes qué hacemos? Venimos, le creemos a Dios y presentamos una ofrenda. Venimos, le creemos a Dios y este año, los que llevan quizá unos meses más con nosotros, vinieron, hicimos parte de la fiesta de primicias y presentaste tu primicia. Pero luego, las circunstancias, el muro, lo volteaste a ver y dijiste, no, pero yo para qué puse esa plata allá, eso ahora me va a hacer falta. Y en lugar de seguir creyéndole a Dios y a sus promesas que Dios te va a proveer, porque escúchame bien, Dios es bueno en proveer, así que en lugar de creer eso, comienzas a creer en el muro. Y te confías en el muro. Y dices, bueno, pues ya que estoy rodeado de puros muros, pues al menos estoy aquí solo y nadie me puede hacer daño. Pero ¿cuántos somos conscientes de que a veces no necesitamos que nadie entre para hacernos daño, sino que nosotros somos los que más
daño nos provocamos a nosotros mismos. Por eso tiene que ser lo contrario. Por eso te animo a que hagas lo contrario. Créele a Dios, cree en Dios, cree en su palabra, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Y mira, te lo digo así, y no me da miedo decírtelo. Sabes, cuando tú confías en el Señor, vas a ver la respuesta de Dios y te vas a enamorar cada vez más de Él. Vas a ver su fidelidad, vas a ver su bondad, y la vas a pasar bien. Número 2, aprende a ubicarte estratégicamente. Ubicación estratégica, di conmigo, ubicación estratégica. ¿Qué es eso, ubicación estratégica? Verso 22 de Génesis 49 dice, rama fructífera es José. Otra vez lo mismo, ok, sí, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. No es simplemente una rama fructífera, es rama fructífera porque está junto a una. Ahora pregunto, ¿cuál es la fuente de la cual estás bebiendo? ¿La fuente del temor? ¿La fuente del fracaso? Porque tuviste una historia de fracaso en tu vida. ¿La fuente de la angustia? No hay nada peor que la angustia. O sea, eso que le digan a uno, tengo que darte una noticia, pero hablamos mañana. No, dígame ya, no mañana. Prefiero que estés descansado para dártela. No. O sea, eso lo empieza a angustiar a uno. Y así sea una buena noticia, pero uno se angustia, uno dice, ¿qué será? ¿Para qué me habrá citado? Algo así. O peor, cuando el pastor te llama y te dice, mira, quisiera hablar contigo, ¿cuándo me regalas 5 minutos? Generalmente ahí sí la gente se pone ocupadísima. No sé si es que piensan que los llamó el rector del colegio, así te portarías en el colegio, ¿verdad? Pero que tienes ese trauma, pero no es para eso. Pero piensas y te pones a pensar en eso y te angustia, se angustia el corazón. No sé si la fuente de la cual estás bebiendo es de la realidad de tus números negativos en tu cuenta de banco, que no hay dinero, que no has podido pagar los servicios, que no has podido pagar las cuentas, y esos números negativos son la fuente de la cual estás bebiendo. Porque igual, escúchame, vas a ser fructífero. La diferencia va a estar en cuál es el fruto que vas a dar. El fruto de la angustia puede ser, no sé, enfermedad. Sí, porque hay muchas enfermedades que se asocian al estrés. Pues si hay enfermedades o malestares que sufre el cuerpo que se asocian al hambre. Ahora imagínate al estrés. Algunos se quedan pensando, ¿al hambre, pastor? Sí, aquí hay alguien que conozca a otra persona que le dé mal genio cuando tiene hambre. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver el hambre con el mal genio? Pastores que a mí me enseñaron que barriga llena. Es puro cuento, ¿verdad? Barriga llena y ya. Hay gente que llena la barriga y está igual o peor de amargada, pero bueno, eso es otra cosa y lo haremos otra prédica. Pero imagínate ahora lo que genera el estrés. Tú bebiendo de la fuente del estrés, es que tengo que estar estresado, tengo que estar preocupado porque es que estresado pienso mejor. Sí, piensas mejor, después cómo vas a solucionar el tema de esa úlcera que tienes. De esa gastritis, de esos cálculos que muchas veces tu cuerpo comienza a generar a causa del estrés. Ni pensar en las discusiones matrimoniales que se generan por el estrés, que hasta el perro lleva, ¿verdad? O sea, el perro todo bonito te ve triste o te ve estresado. Sí, sí. Y es el perro el que tú amas, el que duerme en tu cama, ¿verdad? Pero todos llevan, porque es una fuente. Y va a generar un fruto porque eres fructífero. No es que se va a secar, no te vas a secar, eres fructífero. El asunto es que esa fuente va a generar un fruto distinto, porque así de fructífero eres. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Bueno, pues haz de la palabra tu motivación, haz de la palabra tu alimento. El Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado aquel que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. O sea, aprendió a que la palabra sea su mejor alimento, aprendió a que la palabra sea lo que lo llene, lo que lo sacie, lo que lo anime, lo que lo motive. Yo sé, algunos están pensando, pastor, pero la palabra de Dios es para predicarla, la palabra de Dios no es motivadora. Mira, hay gente que predica y le dice a la gente, arrepiéntete porque si no te arrepientes de tus pecados te vas a ir al infierno. Eso es motivador, uno no quiere irse al infierno.
Entonces eso lo motiva a uno para que uno se arrepienta o haga algo raro, ¿verdad? Sí, aquí predicamos diferente. Me gusta más el evangelio de buenas nuevas, ¿verdad? De buenas noticias. Finalmente la palabra evangelio significa buenas noticias, por eso no te mandamos a arrepentirte, pero por si acaso arrepiéntete, Cristo viene pronto. Así que, bueno, tenlo en cuenta. Pero la palabra te motiva. Así que si la Biblia dice, bienaventurado el que no anda chismeando, el que no anda bebiendo, el que no anda morboseando, bienaventurado aquel que no anda buscando lo incorrecto, sino que ha aprendido a deleitarse en la palabra del Señor y la comienza a hacer por obra en su vida. ¡Wow! ¿Qué le va a pasar a ese? Salmo 1, verso 3 dice, ese es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo, diga conmigo, su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera. ¿Por qué? Porque ha escogido una fuente correcta, ha escogido la fuente de la palabra de Dios para dar el fruto correcto en todas las áreas de su vida. Y así vas a ser tú. Estar sentado, o sea, estar sentado junto al Señor es estar sentado junto a una fuente que no está seca. ¿Sabes? Hay escasez a nuestro alrededor, es cierto. Hay problemas y hay momentos de dificultad, sí es cierto. O sea, hasta, no recuerdo, creo que fue el año pasado que hubo una tormenta en el desierto del Sahara y hasta arena del desierto vino a caer por acá. Bueno, o sea, eso pasa, eso es cotidiano. Este año seguramente también vendrá otra, pero eso también habla de que hay momentos donde aún los desiertos quieren crecer para secar las demás cosas de tu vida. Pero escúchame bien, mientras tu fuente sea Jesús, tu vida no va a tener escasez, sino por el contrario, tu vida será llena de abundancia. Mientras tu fuente sea Jesús, tu vida no estará cubierta por la enfermedad, porque sanidad hay para ti. Mientras tu fuente sea Jesús, la soledad no estará rodeando tu corazón, porque el Señor te ha colocado en medio de una familia que te ama. Mientras tu fuente sea Jesús, la muerte no tiene poder sobre tu casa. Al contrario, cuando tu fuente es Jesús, entonces para ti hay vida y vida en abundancia para que la disfrutes siempre. Mientras tu fuente sea Jesús, asegúrate que Él sea tu fuente. ¿Qué quiere el enemigo? ¿Alguien sabe aquí cómo se hacen los bonsáis o cómo comenzó la técnica de los bonsáis? ¿Sí comprende bonsái? Sí sabe que es un bonsái, ¿verdad? Una persona chiquita. No, eso es un gnomo, ¿ok? Un bonsái es un árbol pequeño. Quizá el primero que yo vi en mi vida estaba en la casa de mi abuela. ¿Te acuerdas, papi? En la casa de mi abuelita ella tenía un naranjo que daba una naranja del tamaño bonsái, que parecía más un mirto, o sea, parecía más una uchuva, ¿sí? Y ni idea qué sabía porque algún otro primo se la comió, pero sí, uno queriendo echar muela a la naranja, pero alguien más se le adelantó, pero bueno, pues es un montón de primos. Pero a lo que voy es a esto. La técnica del bonsái, perdón, no sé jardinería, pero tengo entendido que es a través de cortar delicadamente las raíces y las ramas para que no crezca, para que vaya creciendo el tronco, se vaya consolidando, pero que sus raíces siempre son pequeñas. ¿Sabes que esa es la misma estrategia que usa el enemigo con nosotros? El enemigo no quiere que crezcas, entonces comienza a cortar tus raíces. Tus raíces comienzan a buscar la fuente de agua que es Jesús y el enemigo te empieza a cortar. No, mire, por ahí no se vaya. Sí, eso no lo vaya a hacer, que se va a poner a confiar en el Señor. No, confía en su palabra. No, usted ya está como muy pandereto, ya está como demasiado, o sea, no sé, como demasiado pandereto, sí comprendió, ¿verdad? Así como muy evangélico, usted está como fanático y entonces empieza a cortar las ramas, ¿sí? Y tú dices, no, ¿sabes qué? Yo leí en la Biblia en algún lado y escuché por ahí que puedo pactar con el Señor y que puedo llevar una ofrenda y puedo creer por un tiempo mejor para mi vida. Y entonces, ya se va a poner a regalarle allá la plata al pastor allá para que quién sabe qué haga, ¿verdad? Para que no sé, se compre camisas de colores o cosas así, ¿sí? O al menos para que se compre un vestido que no usa hace rato. O qué sé yo, cosas. Y entonces el enemigo empieza a cortar tus ramas. Pero tú ves que creces y de repente sale una naranjita en tu vida. Y tú, pero mira, estoy dando fruto. Pues tus raíces están chiquitas. Y no estás pasando el muro. Estás viviendo en una matera. Estás viviendo en una fantasía de vida, no en el plan de la vida que Dios tiene para ti. Asegúrate de que estar conectado a la fuente. O sea, todos queremos crecer en la vida. Eso es
Es real, es verdad. Todos queremos crecer, todos queremos que nos vaya mejor en la medida de nuestras posibilidades y nos alegra cuando estamos bien y cuando estamos estables. Todos queremos estar bien. O sea, decir lo contrario es decir mentiras. Todos queremos estar bien. Pero ten en cuenta esto, que tu bienestar no esté porque las raíces se están cortando. Que tu bienestar no esté porque te rodeaste y porque, bueno, ya me conformé aquí en este lugar. Hay ciudades que tienen los edificios demasiado altos en ciertos lugares, en donde no hay prados, no hay pasto, ni siquiera el pasto puede crecer porque los muros de esas ciudades o los edificios de esas ciudades son tan altos que la luz del sol no alcanza a llegar a las calles. Sí, hay ciudades aquí en nuestro planeta pues que están diseñadas de esa manera y son solo sectores y entonces de repente aparece un parque y la gente, wow, un parque, 2 o 3 árboles y maravillosos, ¿sí? Pero nuestra vida a veces está rodeada por muros y nos conformamos con el bonsái que somos. Y la Biblia nos dice que bienaventurados y serán llamados como los bonsái del patio trasero del Señor. No, la Biblia dice, y crecerán como fuertes cedros del Líbano, plantados en la casa del Señor. Pero como cedros del Líbano florecerán como las palmeras. O sea, estamos llamados a crecer. ¿Por qué? Porque es normal crecer. ¿Por qué es normal qué? Entonces, número 1, alimenta tu fe o desarrolla tu fe. Número 2, aprende a buscar la fuente correcta. Y número 3, con la adversidad y todo encima, ¿sabes qué? Resiste, soporta, aprende a ser resistente. Génesis capítulo 49, verso 23 dice, le causaron amargura. Está hablando de José, ¿sí? El mismo, el rama fructífera es José. Y ahora dice, le causaron amargura. Le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Saetas o flechas, ¿verdad? El verbo para decir que le lanzaron demasiadas flechas para querer hacerle daño es asaetear. No, yo sé que no lo utilizas como una frase normal con tus hijos, ¿verdad? Sí, ni en tu trabajo. Pero asaetear es la manera por la cual alguien está bajo ataque y le están lanzando muchas flechas. ¿Recuerdas que la Biblia dice que tenemos el escudo de la fe para poder detener los dardos del enemigo? Y que eso hace parte de la armadura de Dios, la cual debe ser usada justamente para prepararnos para el día malo, cuando las cosas están mal. Ok. Pero fíjate, el enemigo lanza dardos. A José le lanzaban flechas. Un dardo puede herirte, no te va a matar, bueno, depende, si te pegan un ojo quizás sí, o sea, pero la posibilidad es mínima, pero una flecha sí puede matarte. Y si te hiere, te puede herir de muerte o puede generar una fuerte lesión en tu vida. Y aquí está diciendo, a José no se la dejaban fácil. Como a lo mejor tú estás pensando, a mí tampoco me la están dejando fácil. A mí también han pasado situaciones que han venido a amargar mi vida desde que era muy pequeño, puedes estar pensando tú. Puedes tener, no sé, 2, 3 hermanos, puedes tener tu familia y comienzas a comparar tu historia con la historia de tu familia y de repente tú dices, caramba, es que mi historia, uy, qué difícil es con respecto a otros. Tranquilo, otros de tu familia también te miran a ti y dicen, wow, mi historia qué difícil es comparada con la historia de. Pero igual, hay personas que desde pequeñitas el enemigo parece que supiera desde siempre que Dios tiene un plan con sus vidas y comienza a azotarlos y comienza a golpearlos y comienza a traumarlos y pasa todo lo malo que pasa en esa casa, pasa a esa persona y pasa a esa familia y dice uno, wow, o sea, es demasiado fuerte. Lo que me llama la atención de este versículo es le causaron amargura, o sea, alcanzaron a afectarlo de tal manera que amargura sí llegó a su vida. Cuando uno lee la historia de José que aparece en el capítulo 37 y creo que termina en el 50 del libro de Génesis, uno nunca dice por ahí que le causaron amargura, excepto en este verso, el 49, donde es Jacob su papá el que le está hablando. Y Jacob, que lo conocía, dice, sí, amargaron a mi chino, a mi hijo al que más amaba, porque la verdad José era el que él más amaba. Jacob tenía otros 10 hijos para ese momento y al que más amaba era José. Dice, y le causaron amargura, lo querían morir, hicieron todo
pero ¿saben qué? Él supo resistir, él supo aguantar. Resiliencia es una palabra que de repente hemos escuchado en este último tiempo. En los últimos años se ha hecho un poco más común esa palabra. Y la palabra resiliencia en el diccionario de psicología la define de esta manera: capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Voy a leerlo bien. Resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar las circunstancias traumáticas en su vida. Capacidad, di conmigo capacidad. Escucha, la palabra de diccionario de psicología dice capacidad que tiene, no capacidad que obtiene. O sea, hay circunstancias difíciles que tú puedes estar superando y dentro tuyo ya está la capacidad para que las puedas superar. Dentro tuyo ya está la capacidad para que tú digas, ok, voy a seguir adelante. Ok, me tocó la parte difícil de la vida. O sea, ni siquiera te tocaron los limones. O sea, nada. Te tocó, no sé, qué sé yo, algo bien feo. Sí, las arvejas. No sé, te tocó algo, las habas, ¿no? Porque a alguien de pronto le gustan las habas. Así que bueno, te tocó lo feo de la vida. Bueno, pues ahí dice, puedes sacarlo adelante. ¿Por qué? Versículo 24 dice, pero su arma, más su arco, dice, más su arco se mantuvo poderoso. O la nueva Biblia viva dice, pero su arma se mantuvo firme. O sea, aun cuando lo atacaron, aun cuando lo llevaron a un pozo, aun cuando del pozo fue a ser esclavo, aun cuando de ser esclavo pasó a la cárcel, o sea, cada vez de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. ¿Saben qué? Aunque lo amargaron, aunque le hicieron mucho daño, él se mantuvo firme. Para ti, para mí significa que aunque nos estén las circunstancias de la vida, hayan venido a atropellarnos, hayan venido a arrastrarnos una y otra vez, ¿sabes qué? Debemos permanecer firmes, debemos aprender a soportar, porque aquel que aprende a soportar, ese va a prosperar. Ese que sabe luchar, que sabe creer, que sabe permanecer firme ante cualquier circunstancia de la vida. ¿Y por qué te digo que puede prosperar? Porque mira lo que sigue diciendo el verso 24. Dice, su arma se mantuvo firme, sus brazos fueron fortalecidos por el Dios poderoso de Jacob, por el que es el pastor y la roca de Israel. Mira, él no se dejó quebrar. Él siguió allí. Ok, me atacan. Bueno, hago un lado, me hirieron, no importa, sigo adelante, sigo confiando. Y Dios vio eso y dijo, wow, este necesita mi respaldo. Y Dios lo respaldó. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nosotros viene la lucha, viene el momento de dificultad y preferimos rendirnos. No puedo más. Y nos rendimos. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una generación que se ha dado cuenta que cuando se rinde, otros lo arrastran. Yo no hago nada, pues alguien más que haga algo por mí. Y lo peor, aparece alguien que hace algo por él. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Y entonces, ¿sabes qué? Cuando eso pasa, uno se vuelve cómodo. Dice, pues ya que me están ayudando, pues que me sigan ayudando. A ver si algún día vivimos sabroso. Que me sigan ayudando. Y yo no hago nada. Pero este no dijo eso. Este dijo, ok, es un gran ejemplo. Ok, estoy en la cárcel. Ok, voy a ser el mejor en la cárcel. ¿Qué más da? Ok, soy esclavo. Voy a ser el mejor porque soy esclavo. Pero voy a ser el mejor esclavo de todos. Él no dijo, cuando llegue al palacio seré el mejor. No, cuando Dios cumpla su sueño en mí, ahí voy a dar la milla extra. No, Él dio la milla extra todos los días de su vida. Por eso fue el mejor. Porque no se rindió. Es que es muy diferente a que tú digas, Dios está respaldando mi vida. A Dios tuvo que levantarme como con pala de allá del piso. Son dos cosas muy distintas. Sí, está bien. Va a haber momentos, y no quiero que nadie me lo tome mal ni tampoco hacerme malinterpretar. Va a haber momentos en los cuales estamos rendidos. Y Dios literal con una pala nos va a levantar. Bueno, con su mano de amor, con una pala, nos va a levantar. Y cuando nos levanta, entonces nosotros tenemos que decir, ok, ya Dios me está levantando, ¿qué voy a hacer con mi vida? No puedo desgonzarme. ¿Sí comprende desgonzar? ¿O es una palabra que se inventó mi mamá y yo la heredé? ¿Sí? Okay. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo es? No, mentiras. Gracias. Sí, es como, me rendí. Y entonces, me rindo en los brazos de amor de Dios. No. O sea, si están los brazos amorosos de Dios alrededor tuyo,
pues disfruta ese abrazo amoroso de Dios. No como que, ay, que me abrace, que yo no quiero nada. No, o sea, resiste, soporta. Dale, lucha. ¿Hasta cuándo? Hasta que veas la bendición de Dios. Porque sí te voy a decir algo, vas a ver la bendición de Dios. Mejores tiempos están por venir. Mejor resultado viene para tu vida. Pero no te rindas, no te rindas, no te rindas. Viene un mejor resultado para ti. Mantente firme, o sea, Dios va delante nuestro abriendo camino, pero Él abre el camino para que nosotros lo caminemos. Dios va delante nuestro abriendo puertas que nadie puede cerrar, pero depende de mí si quiero pasar o no por esas puertas. Pero viene tiempo de bendición. Número 4, viene tiempo de bendición. Verso 25 dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Ah, qué bien, qué bueno saber que tenemos un Dios que bendice generaciones y familias. ¿Cuántos se alegran de que tenemos un Dios que bendice a nuestros padres y bendecirá a nuestros hijos y bendecirá a nuestras generaciones? Ese es Dios, el que va a bendecir siempre nuestras generaciones. Pero dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios para aquel de que a quien nada le es imposible, Él te bendecirá. Pero mira cómo te va a bendecir. Con bendiciones de los cielos de arriba. Ay, porque hay momentos en la vida cuando estamos volando, ¿verdad? Cuando estamos en lo mejor de nuestra vida. ¿Sabes qué? Cuando estés en lo mejor de tu vida, Dios te va a bendecir. Pero también dice, con bendiciones del abismo que está ahí, cuando estés en el abismo que no sepas cómo salir de allí, cuando estés en el hueco más profundo de tu vida, ¿sabes qué? Ahí también Dios te va a encontrar y Dios te va a bendecir en ese lugar. Ay, con bendiciones de los pechos y del vientre. Sí, ¿sabes qué? Pechos y vientre tiene que ver con maternidad, tiene que ver con familia, tiene que ver con hogar. ¿Y sabes qué? Tu familia va a llegar un momento, no te sorprendas, o más bien te vas a sorprender, porque aun cuando tú decías, mi familia se alejó de mí porque ahora yo soy cristiano, pero Dios va a usar a tu familia para que se convierta en bendición para ti, y tú mismo les retribuirás, y ellos sabrán que eres bendecido porque tú también eres de bendición para ellos. Así que en todo tiempo, en toda circunstancia, Dios te va a bendecir. Y entonces esa comunión te va a llevar a que tengas hambre por orar y se despierta en ti una necesidad por orar. Porque pregunto, ¿a alguien más aparte de mí le parece que es difícil a veces orar? ¿Es difícil orar? Alguien debe estar ahí, el pastor está diciendo que es difícil orar. Sí, es la verdad. Hay momentos donde es un deleite y siempre la oración se va a convertir en un deleite, pero a veces ese arrancar, ese es, he estado el día difícil, estoy desanimado, no salieron las cosas bien, qué sé yo, tuve algún tropiezo, alguna cosa, y tengo que orar y siento eso, tengo que orar. Y cuando tengo que, pues la cosa no va bien. Entonces es difícil, sí es difícil. Después se convierte en un deleite. Pero es más deleite cuando hay comunión. Es más deleite cuando hay comunión. ¿Por qué? Porque sé que puedo de repente no ore hoy, pero mañana sí. Y siento que es lo mismo, como si ayer hubiera hablado con Él, como si nunca me hubiera separado de su lado. Porque aunque estuve desanimado y de repente dejé de orar un día, no me alejé de sus principios, no me alejé de su verdad, no rompí la comunión. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no siempre oración es comunión. Pero cuando hay comunión, la oración siempre va a producir más fruto. Siempre te va a producir más deleite. Siempre vas a hallar descanso en Él. Somos a veces, digo yo, los pastores somos buenos a veces dando ese tipo de consejos de estás presionado, estás de todo, nos pides un momento de consejería o de orientación pastoral. Y entonces te decimos, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es orar. Y tú no quieres orar, tú quieres una respuesta ya. Pero la respuesta fácil es decir, te falta oración. Y entonces uno está así bien cachetón y dice, y tienes que ponerle ayuno, ¿sí? Entonces lo miran a uno, pero el que le falta ayuno es a su merced, ¿sí? No, a mí no, yo tengo falta de ayuno, tengo exceso de pan. El que entendió, no hay problema. Pero es eso, que haya comunión. Si hay comunión, el tiempo puede estar difícil y Dios va a entender que hay días que no quieres hablarle.
Pero no por eso vas a dejar de sentir su presencia. Es más, te aseguro esto, cuando hay comunión, aún sin que se lo pidas, estoy convencido de que va a venir el abrazo de Dios sobre ti. Alguien dirá: el abrazo de Dios, muéstrame ese versículo, pastor. Bueno, la Biblia no dice que Dios te abraza, pero sí Dios dice que Él te va a cobijar bajo sus alas. Como hace una gallina con sus polluelos, así haré yo con mi pueblo, dice el Señor. Está bien, no te va a dar un abrazo, te va a cobijar con sus brazos de amor. Pero desarrolla esa comunión, porque la comunión es la que te dice: creo que es un tiempo de bendición.